¿Ha terminado Dios con Israel o su historia aún no ha llegado a su capítulo final? Durante siglos, esta pregunta ha dividido a teólogos, pastores y creyentes. Algunos dicen que Israel fue reemplazado, otros afirman que sigue siendo el pueblo escogido. Pero hoy no iremos a opiniones humanas, iremos directamente a la palabra de Dios y también a la historia. Prepárate, porque lo que descubrirás podría cambiar tu forma de entender la Biblia para siempre. Desde el principio, Dios escogió a un hombre. No era rey, no era poderoso, era un peregrino llamado Abraham. Y a ese hombre, Dios le hizo una promesa que no solo afectaría su vida, sino el destino del mundo entero. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré a los que te bendigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa promesa no fue simbólica, no fue temporal, fue un pacto eterno. Dios no estaba formando simplemente un pueblo, estaba estableciendo una línea divina, un canal a través del cual vendría la redención. Israel no nació por accidente, nació por diseño divino. Pero aquí es donde muchos se confunden, porque a lo largo de la historia bíblica, Israel falló, se apartó, adoró ídolos, rechazó a los profetas y finalmente, cuando el Mesías vino, muchos no lo reconocieron. Entonces surge la gran pregunta: ¿falló Israel al punto de ser desechado por Dios? ¿Canceló Dios su pacto? ¿O hay algo más profundo que aún no entendemos? Para responder esto, debemos ir más allá de la emoción, debemos entrar en la revelación. El profeta Jeremías habló en un tiempo oscuro, cuando Jerusalén estaba a punto de caer, cuando todo parecía perdido, y en medio del juicio, Dios declaró algo poderoso. Si el sol deja de alumbrar de día, y la luna y las estrellas dejan de alumbrar de noche, entonces también Israel dejará de ser nación delante de mí. Piénsalo bien. Mientras el sol siga saliendo, mientras la luna siga brillando, Dios dice, Israel sigue siendo nación delante de él. Esto no es teología moderna, esto es palabra divina. Pero alguien podría decir, eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo? Excelente pregunta. Porque aquí entra una de las declaraciones más contundentes de toda la Biblia. El apóstol Pablo, un judío, fariseo, conocedor profundo de la ley, escribe en su carta a los romanos: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y él mismo responde: en ninguna manera. No, Dios no ha terminado con Israel. Pero entonces, ¿por qué vemos incredulidad? ¿Por qué vemos rechazo? Pablo explica algo misterioso. Un endurecimiento parcial, no total, no definitivo, sino temporal, hasta que algo ocurra, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Esto significa que estamos viviendo en un tiempo profético, un tiempo donde Dios está llamando a todas las naciones, pero Israel no ha sido olvidado. Está en pausa, pero no cancelado. Y aquí es donde la historia entra en escena, porque si Dios realmente hubiera terminado con Israel, entonces este pueblo debería haber desaparecido hace siglos, pero no fue así. Fueron conquistados, exiliados, dispersados por todo el mundo, y aún así sobrevivieron. No solo sobrevivieron, regresaron. En 1948, después de casi 2000 años, Israel volvió a ser nación. Escucha bien esto. Ninguna otra nación en la historia ha sido dispersada por tanto tiempo y luego restaurada en su tierra original. Ninguna. Esto no es casualidad. Esto apunta a algo mayor, a un propósito divino que sigue en marcha. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Ha terminado Dios con Israel? La Biblia dice que no. La historia sugiere que no, y en los próximos minutos descubriremos algo aún más profundo, el papel de Israel en los últimos tiempos, y cómo esto
te afecta directamente a ti. Esto apenas comienza. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, no es una interpretación superficial, es un misterio revelado en las Escrituras y confirmado a través del tiempo. El apóstol Pablo de Tarso lo llamó así, un misterio, no algo oculto para siempre, sino una verdad escondida que sería revelada en el momento preciso, y ese misterio está escrito en Romanos capítulo 11. Escucha con atención. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Detente ahí. No dice endurecimiento total, dice parcial. No dice para siempre, dice hasta. Esto cambia todo. Israel no está rechazado. Está en un proceso donde, por un tiempo, sus ojos fueron cerrados, para que los gentiles, tú, yo, las naciones, pudieran recibir la salvación. Pero ese tiempo tiene un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que hay un número, un momento, una culminación en el plan de Dios con las naciones. Y cuando eso se complete, algo poderoso ocurrirá. Y luego, todo Israel será salvo. Pausa profunda. Música sube suavemente. Esto no es simbólico. Esto no es poesía. Es una declaración profética. Israel será restaurado espiritualmente, no solo como nación, sino como pueblo redimido. Pero antes de eso, la Biblia describe un tiempo de gran sacudimiento, un tiempo donde Dios tratará nuevamente con Israel de una manera directa, intensa y definitiva. El profeta Zacarías lo vio siglos antes y escribió algo estremecedor. Y derramaré sobre la casa de David espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Te das cuenta? Habla de un momento futuro, cuando Israel reconocerá al Mesías, cuando entenderán que aquel que fue rechazado era el Salvador. Y ese día no será de orgullo, será de arrepentimiento profundo, de quebrantamiento nacional, de restauración divina. Pero mientras tanto, el mundo sigue girando, y muchos siguen preguntando, si Dios no ha terminado con Israel, ¿por qué tanto conflicto? ¿Por qué tanta guerra? La respuesta es sencilla, pero profunda, porque Israel no es solo una nación, es un punto central en el plan de Dios, y todo lo que es central para Dios se convierte en blanco de oposición. A lo largo de la historia, imperios se levantaron contra Israel, Egipto, Babilonia, Roma. Intentaron borrarlos, intentaron eliminarlos, pero no pudieron, porque cuando Dios establece algo, ningún hombre puede destruirlo. Y aquí viene algo aún más impactante, la restauración de Israel como nación en creación del Estado de Israel. No fue el final de la historia, fue el comienzo de una nueva etapa profética. Desde ese momento, el reloj profético comenzó a avanzar nuevamente. Las piezas empezaron a alinearse, eventos, naciones, movimientos, todo apuntando hacia un clímax que la Biblia describe como el tiempo del fin. Y en ese tiempo, Israel estará en el centro, no en los márgenes, no olvidado, sino en el corazón mismo de los acontecimientos. Pero aquí hay algo que no puedes ignorar. Esto no es solo sobre Israel, esto también es sobre ti, porque mientras Israel espera su restauración, Dios está llamando a las naciones, está extendiendo gracia, misericordia, salvación, a través de Jesucristo. El mismo Mesías que Israel rechazó es el que hoy está salvando al mundo. Pero el tiempo de gracia no es infinito. Así como hubo un hasta para Israel, también hay un hasta para los gentiles.
Un momento donde la puerta se cerrará y el enfoque volverá completamente a Israel. La pregunta no es solo ¿qué pasará con Israel? La verdadera pregunta es ¿dónde estarás tú cuando eso ocurra? Porque Dios no ha terminado con Israel y tampoco ha terminado su plan con la humanidad. Pero el tiempo se está cumpliendo. Las señales están delante de nosotros y el llamado sigue siendo el mismo. Arrepiéntete, cree y vuelve a Dios. En la siguiente parte entraremos aún más profundo en los eventos finales, el papel de Israel en la gran tribulación y la manifestación gloriosa del Rey. Esto se está acercando muy pronto. La historia está llegando a su clímax. Lo que comenzó con una promesa a Abraham, lo que continuó con profetas, reyes y pactos, lo que fue confirmado por el Mesías, culminará en un desenlace que sacudirá cielos y tierra, y en el centro de todo está Israel, no como una coincidencia histórica, sino como el eje de un plan eterno. El profeta Daniel recibió una de las revelaciones más precisas sobre el tiempo del fin. En Daniel capítulo 9 se habla de un período determinado sobre el pueblo de Israel, un período que apunta a un tiempo final, un tiempo de pacto y luego de traición. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de esa semana todo cambiará. El pacto será quebrado y comenzará un tiempo de angustia sin precedentes. Esto es lo que muchos conocen como la gran tribulación. Y no es solo una idea del Antiguo Testamento. El mismo Jesucristo lo confirmó en el Nuevo. En Mateo 24 dijo: «Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá». Un tiempo único, un tiempo oscuro, pero también un tiempo necesario, porque en medio de ese caos, Dios tratará nuevamente con Israel, no para destruirlo, sino para purificarlo. El profeta Zacarías declaró: «Y acontecerá en toda la tierra, que las 2/3 partes serán cortadas, mas la tercera quedará, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata». Esto habla de juicio, pero también de refinamiento, de dolor, pero con propósito, porque Dios no disciplina para destruir, sino para restaurar, y en medio de ese proceso ocurrirá algo glorioso. Israel, finalmente, reconocerá a su Mesías. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y ese momento marcará un antes y un después en la historia, pero el clímax aún no ha llegado, porque cuando la tribulación alcance su punto máximo, cuando las naciones se levanten contra Jerusalén, cuando todo parezca perdido, entonces los cielos se abrirán. El libro de Apocalipsis describe este momento con poder. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. El Rey regresa, no como un cordero, sino como león, no en humildad, sino en gloria. El mismo Jesucristo descenderá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, como lo anunció el profeta Zacarías, y desde Jerusalén establecerá su reino. Aquí se cumple lo que muchos no entendieron. Dios no reemplazó a Israel, Dios lo preservó para este momento. El Nuevo Testamento lo confirma. El apóstol Pablo de Tarso escribió en Romanos 11, «Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios». Irrevocables. Eso significa que Dios no cambia de opinión, no cancela su pacto, no abandona lo que comenzó. Y el Antiguo Testamento ya lo había dicho, en Isaías 54, «Aunque se muevan los montes y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia». Israel ha pasado por fuego, por dispersión, por persecución, pero nunca ha sido abandonado. Y en el final, no será destruido, será restaurado, no será olvidado.
será exaltado bajo el reinado del Mesías. Entonces, ¿ha terminado Dios con Israel? Tono final, fuerte y claro. La respuesta es no. No en el pasado, no en el presente, y definitivamente no en el futuro. Pero ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás alineado con el plan de Dios? ¿Has reconocido al Rey antes de que regrese en gloria? Porque el mismo Jesús, que viene a reinar, hoy extiende gracia, hoy llama, hoy salva. El tiempo se está cumpliendo, las profecías se están desarrollando, y el Rey está más cerca de lo que muchos piensan. Prepárate, porque la historia no termina en caos, termina en gloria.